Millonario ignora advertencia impactante del niño, la verdad que nadie esperaba. Alejandro Guzmán brillaba en Buenos Aires como un titán imparable. Su nombre aparecía en todos lados. Carteles, diarios, redes, celebridades que lo buscaban. Era el dueño de medio Skyline, el rey de los bienes raíces. Un penthouse enorme lo separaba del común de la gente, con pisos de mármol que resbalaban bajo sus pasos y vistas que cortaban el aliento. Pero esa noche, en medio de una fiesta deslumbrante para festejar el último proyecto, algo comenzó a torcerse. El aire estaba cargado de risas falsas y miradas calculadas, mientras los invitados se mezclaban entre copas carísimas y música que retumbaba sin descanso. Alejandro sostenía su copa con una sonrisa segura, pero había un peso invisible aplastando su pecho. De repente, un joven apareció casi como un fantasma. Tomás, un chico de menos de 20 años, ropa sencilla, ojos que parecían atravesar las capas de la piel, clavados en Alejandro. ¿Quién se creía ese loco? Un niño intentando arruinar la noche. Un ratón tratando de amedrentar al león. Cerró la boca, ignoró el instante y volvió a su copa con una carcajada forzada, mientras la música devoraba cualquier otra cosa. Pero algo pasó. Primero, las carpetas con contratos que hasta hace un momento estaban en su escritorio, desaparecieron sin dejar rastro. Un murmullo extraño creció entre los asistentes, mezclado con el tintinear inquietante de las copas. Las palabras fraude, traición y ruina rodaron por los pasillos de mármol como un viento helado. Alejandro sintió una opresión en el pecho, un temblor inédito en sus manos que intentaba esconder. El miedo se colaba por las grietas de su orgullo, pero la niebla del poder lo cegaba. ¿Podría un chiquillo con cara de inocente ser el mensajero de su caída? Entonces, Tomás dio un paso más. Su voz bajó, pero cortante. Soy el hijo de Gustavo, tu antiguo socio. Él murió porque tú lo abandonaste. El silencio se hizo dueño del penthouse. La música paró de golpe. La sombra de la verdad se extendió como un golpe húmedo en la piel. Alejandro se quedó inmóvil, el vacío golpeándole como un puñal. La risa se murió en su garganta. ¿Cuántos secretos había enterrado para llegar hasta aquí? ¿Cuánto engaño sostenía su trono? Pero antes de que pudiera responder, su celular vibró con una llamada anónima. Una voz distorsionada, fría, anunció que todo su imperio estaba al borde del colapso. Lo que esconde saldrá a la luz, y no habrá vuelta atrás. El corazón de Alejandro latía desbocado. La fiesta se había transformado en una pesadilla. Las sombras se movían a su alrededor, y por primera vez en años, el magnate sintió el terror de la caída. La puerta entre un pasado del que huyó y un futuro que podría destruirlo estaba abierta. ¿Podría renunciar a su orgullo? ¿Aceptar la ayuda de un hijo que fue traicionado? ¿O su terquedad lo enterraría vivo bajo ruinas? Esa noche, en el brillo helado de su penthouse, Alejandro Guzmán se enfrentaba a la verdad que nadie esperaba. Y lo que sucediera después cambiaría todo para siempre. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La atmósfera en el penthouse de Alejandro se volvió
La voz distorsionada seguía resonando en su mente, y el joven Tomás lo miraba con una mezcla de desafío y tristeza. Pero de repente, el sonido de cristal roto interrumpió sus pensamientos. Un fuerte estallido había venido del fondo de la fiesta. Las luces parpadearon y un grito desgarrador hizo eco entre los asistentes. Era como si la realidad misma se hubiera roto. Instintivamente, Alejandro se giró, su corazón latiendo a 1000 por hora. La multitud se aglomeró, murmullos crecieron, rostros llenos de confusión y miedo. Y entonces lo vio. Un hombre, vestido de negro, había irrumpido en la fiesta. Su presencia era intensa y amenazante. El desconocido llevaba una pistola que reflejaba la luz dorada del lugar. «¡Esto es por la traición!», gritó, apuntando hacia Alejandro, el eco de su voz resonando como un trueno en la noche. La gente comenzó a gritar y empujar, todos tratando de alejarse del peligro. Alejandro sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Cada latido de su era un momento congelado. El aire se había vuelto espeso. Cada respiración tenía un sabor a miedo. «Eres un mentiroso, un asesino», continuó el desconocido, sus palabras cortantes como cuchillos. «Creíste que ibas a salirte con la tuya, pero todo se acaba esta noche». El ambiente se volvió caótico. Alejandro intentó avanzar, pero el hombre se movió con rapidez, atrapando a un asistente al azar, un amigo de Alejandro, y lo usó como escudo. La justicia tiene una forma de encontrar a quienes la evaden, Alejandro. Los gritos resonaban mientras algunos arrojaban copas, otros se lanzaban al suelo en busca de refugio. Alejandro sentía que el terror lo envolvía, pero había algo más, un destello de reconocimiento en la mirada del hombre que le retumbaba en la cabeza. Cuando el pánico se desató y el caos se desbordó, Tomás dio un paso adelante. «¡Espera! ¿Quién eres?». El silencio de la multitud se volvió ensordecedor. El hombre se giró, como si los ojos de Tomás fueran un faro en él. En un instante, la atención se centró en el joven. El ambiente pesado pareció despejarse. Alejandro sintió que el mundo giraba. ¿El padre de Tomás? La imagen de Gustavo, su antiguo socio, regresó fugazmente. La lluvia de recuerdos de traición, decisiones crueles y luchas por el poder lo abrumaba. De repente, su mente se sacudió y todo cobró sentido. Esa no era solo la venganza de un hijo, era mucho más que eso. «Eres el hijo de él», murmuró Alejandro, el rostro pálido y la realidad dándole vueltas. «Tu padre no estaba muerto. Tú no puedes ser. Tuve que hacer lo que hiciste tú», respondió el hombre con un tono gélido. «Este es solo el comienzo». Y justo entonces, un estruendo en el pasillo. La puerta de entrada se abrió de golpe. Más hombres armados entraron, creando un pasillo de caos. El aire se llenó de humo y el sonido de disparos retumbó por el penthouse. Las luces parpadearon nuevamente y el rostro de Tomás se tornó en una mezcla de horror y determinación. La escena se desvaneció en un caos total. Pero entre la confusión, Alejandro escuchó: «No todo está perdido, Alejandro. Confía en mí». Era un grito desesperado, pero la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría Alejandro realmente confiar en quien una vez fue su enemigo? ¿Era la traición en su vida ahora una oportunidad de redención? ¿O su única salvación sería aceptar un destino oscuro que ni sospechaba? El tiempo se detuvo. En medio del griterío y la locura, los secretos estaban a punto de estallar como burbujas en el agua. ¿Quién realmente estaba detrás de todo esto y a qué precio? Todo lo que había creído sobre la lealtad y el poder estaba a punto de desmoronarse, mientras la confusión aumentaba. En medio del griterío y la locura, los secretos estaban a punto de estallar como burbujas en el agua. La tensión era palpable, el aire cargado de miedos y verdades a medias. Alejandro, entre el horror y la confusión, sintió que la realidad se estremecía.
No todo está perdido, Alejandro. Confía en mí, gritó Tomás, su rostro pálido y tenso pero decidido. La multitud empezó a retroceder, aterrorizada, dejando el camino claro entre el hombre armado y Alejandro. Era un momento congelado, el tipo del revólver fijando su mirada en él, y para su sorpresa ya no solo podía ver odio en sus ojos. Había algo más. ¿Qué te trae aquí, muchacho? La voz del desconocido temblaba con poder. ¿Acaso crees que puedes salvarlo? Un estallido detrás de ellos. La fiesta se había convertido en un campo de batalla. Pero en medio del caos ocurrió algo inesperado. Un destello iluminó la habitación y la puerta principal se abrió de golpe. Entraron dos figuras y cuando se acercaron, la multitud contuvo la respiración. Eran agentes de la ley, con chalecos antibalas, armas en mano. Pero no estaban ahí solo para arrestar. ¡Al suelo todos!, gritaron. Pero Alejandro, en medio de su confusión, contuvo la respiración al reconocer a uno de ellos. «¿Eres tú?», murmuró, su mente en un torbellino, mientras el agente se acercaba más. Era su hermano, Ricardo. No lo veía desde hacía años. Estaba enfrascado en problemas legales. Había perdido todo contacto. La mirada de Ricardo era fría, pero detrás de ella había un destello de preocupación. «Nunca pensé que lo vería así, hermano», dijo, poniendo el arma en su cadera, intentando hacer un gesto pacificador. Todo se desmoronó a su alrededor. Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz más un susurro que otra cosa, lleno de incredulidad. «Eres un agente encubierto, y no tengo tiempo para explicarte todo ahora». Ricardo miró a Tomás. «Ese chico tiene razón». Un nuevo golpe resonó, esta vez más fuerte, como si la realidad estuviera estallando. En ese momento, un grito desgarrador resonó. «¡No, no, no!». Era un grito familiar. Alejandro se giró solo para ver a su socia de años, Valeria. Estaba caída en el suelo, un rastro de sangre brotando de su brazo. «Valeria, ¿qué?». Alejandro se lanzó hacia ella mientras los agentes trataban de controlar la situación. Las maras volaban y el ambiente se tiñó de una mezcla de miedo y confusión. «Suéltame», murmuró Valeria, empujándolo con debilidad. No es solo un ataque». «¿Qué quieres decir?». «Todo esto es un terreno sembrado de traiciones». Los ojos de Valeria estaban llenos de dolor, pero también de una revelación. «Tú, Alejandro, tú no has visto todo. Gustavo, los contratos, su muerte. Yo no soy quien crees que soy». El mundo de Alejandro se oscureció. Cada palabra de Valeria resonaba como un eco aterrador. «¿Qué estás diciendo?». Su voz tembló, sintiendo cómo la realidad empezaba a desvanecerse. «Lo que oculta tu familia, lo que realmente pasó esa noche, es mucho más grande. El verdadero traidor está más cerca de lo que crees». La confusión creció aún más. En un instante, mientras las luces parpadeaban y los gritos se descontrolaban, la puerta se abrió una vez más. Esta vez fue un grupo de hombres imposibles de ignorar, cada uno con la mirada de quien tiene un secreto devastador, y entre ellos una mujer que Alejandro jamás había esperado ver. «Luz, tú, ¿qué haces aquí?». Se paró helado. Era su madre, la mujer que había dejado atrás hacía años. «Todo ha llegado a su fin, Alejandro», dijo con una voz que atravesó su corazón como un cuchillo. «Es hora de que sepas la verdad». Y justo en ese instante, la habitación se llenó de un silencio profundo, un abismo que amenazaba con tragárselo a él y a todo lo que creía conocer.
La presencia de su madre era como un eco de su infancia, cuestionando no solo sus decisiones, sino todo su ser. La mente de Alejandro estaba sobre K. Sentía que el tiempo avanzaba, pero nada tenía sentido. Su imperio, su familia, cada piedra que había construido se tambaleaba. La verdad lo atrapaba, lo presionaba. ¿Podría realmente confiar en Valeria? ¿En su madre? ¿En Tomás? ¿O todos ellos eran parte de la misma traición que había tejido a su alrededor? La puerta del caos se había abierto, y lo único que podía hacer era mirar cómo su vida se desmoronaba en 1000 fragmentos, esperando que alguien, en medio de todo, tuviera la respuesta que necesitaba. La habitación quedó sumida en un silencio pesado, como si el aire mismo se hubiera detenido. Los ojos de Alejandro, llenos de incredulidad, se movieron entre su madre y la figura amenazante que aún apuntaba con el arma. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no me dijiste que estabas viva?» La mirada de Luz era intensa, transformándose en un mar de emociones. Amor, dolor y ahora urgencia. «No tengo tiempo para explicaciones, Alejandro. Todo esto es parte de un juego mucho». De repente, un grito desgarrador emergió de la multitud. Era Valeria, que había intentado levantarse, pero cayó de nuevo al suelo, sus manos manchadas de sangre. «Alejandro», chilló, el terror en su voz desgarrando el ambiente. «No puedes confiar en ella. El verdadero plan es mucho más oscuro». Antes de que pudiera completar su advertencia, el hombre de negro, el que estaba armado, giró la cabeza hacia Valeria, sus ojos llenos de un odio que parecía palpable. «¡Cállate, traidora! Tu tiempo se ha acabado». Con un movimiento violento, apuntó su arma hacia Valeria. El tiempo pareció detenerse. Alejandro sintió que todo su ser se congelaba. Un segundo, un respiro. La tensión se volvió líquida, y de repente un disparo resonó en el aire, un eco aterrador que se propagó por toda la sala. La multitud gritó, algunos se agacharon, otros luchaban en pánico por salir. Pero en lugar de impactar a Valeria, la bala se desvió y golpeó a la figura oscura detrás de ella. Todo el mundo contuvo la respiración mientras el hombre de negro caía al suelo, su arma deslizándose de sus manos. La sala se llenó de un ruido ensordecedor, pero lo que realmente retumbaba era la incredulidad. ¿Qué acaba de pasar? Alejandro apenas pudo pensar. Miró a su alrededor en busca de respuestas, solo para encontrar a Tomás parado al lado de Valeria, la mirada feroz como un rayo. «Yo lo hice, no se lo esperaba». La voz del chico era un extraño conjunto de orgullo y miedo, revelando que no era el ingenuo que había parecido. De pronto, Luz se lanzó hacia adelante, su figura proyectándose con una energía inesperada. «No, tenemos que irnos ahora». Alejandro la siguió, el caos transformándose en un torbellino de movimiento. Las luces parpadeaban, el ruido crecía, y la presión del momento lo empujaba hacia adelante. «¡Valeria, ven!», gritó Alejandro mientras corría hacia ella. Pero ella estaba atrapada en un reality show de dolor que se desarrollaba frente a él. «Nada de esto es lo que parece, Alejandro. La verdad está oculta bajo capas de miedo», murmuró Valeria, su rostro pálido y una mezcla de desesperación. «¡Sal de aquí!», Tomás le gritó, su voz resonando, mientras otros empujaban para escapar. Alejandro se sentó en el suelo, nublado por las revelaciones que en ese instante lo abrumaron. Su mundo conocido se desmoronaba en fragmentos, cada uno más confuso que el anterior. «¿Por qué no me dijiste la verdad?», demandó. Pero en ese momento, un sonido ensordecedor llenó el aire nuevamente. Desde la puerta, un grupo más de hombres entró, cada uno con armamento contundente y miradas feroces. «¡Todos al suelo!», gritaron.
mientras el control del caos se escapaba a pasos agigantados. En medio del alboroto, la mirada de Luz se fijó en Tomás, y a través del bullicio, sus palabras atravesaron la multitud. Eres el elegido, Tomás. El legado de Gustavo no ha terminado. Las palabras impactaron como un rayo, y Alejandro sintió que su mundo se tambaleaba de nuevo. Un hilo de conexión entre pasado y presente se tejía en su mente. ¿Tomás? ¿El elegido? ¿Qué significaba eso? Todo se confabulaba en un giro inesperado. La verdad era más escalofriante de lo que había imaginado. En la confusión, Alejandro se dio cuenta de que las lealtades familiares, las traiciones del pasado, estaban a punto de entrelazarse de una forma que nunca imaginó. Y mientras los gritos se intensificaban y la situación se tornaba más peligrosa, Alejandro tuvo que enfrentarse a una elección devastadora. ¿Podría confiar en el chico que había aparecido de la nada? ¿O el legado de su familia había sido un engaño desde el principio? En ese instante, el destino se había tejido con hilos oscuros, y la habitación quedó sumida en un silencio pesado, como si el aire mismo se hubiera detenido. Los ojos de Alejandro, llenos de incredulidad, se movieron entre su madre y la figura amenazante que aún apuntaba con el arma. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no me dijiste que estabas viva?» La mirada de Luz era intensa, transformándose en un mar de emociones, amor, dolor y ahora urgencia. «No tengo tiempo para explicaciones, Alejandro. Todo esto es parte de un juego mucho más grande». Sus palabras resonaron en la mente de Alejandro, un eco de las verdades que estaban a punto de estallar. El caos aumentó con cada segundo. Valeria, aún en el suelo, intentó levantarse. «Esto no es lo que parece, Alejandro. Hay cosas que no sabes». Su voz temblaba entre el dolor y la urgencia. De repente, el hombre de negro, todavía en pie pero herido, giró su cabeza con furia, enfocado en Valeria. «Cállate, traidora. Tu tiempo se ha acabado». Su dedo iba a presionar el gatillo, pero antes de que pudiera hacerlo, un sonido ensordecedor estalló en la sala. La puerta principal se abrió de golpe. Un grupo de hombres armados irrumpió en la escena. Sus rostros estaban cubiertos y llevaban insignias que relucían bajo las luces. «¡Al suelo todos!», gritaron. Pero algo en la mirada de uno de ellos hizo que Alejandro se paralizara. «No puede ser», murmuró mientras su mente hacía malabares con recuerdos. Era Christian, su padre, el hombre que había creído muerto desde hacía años, la figura que había dejado atrás cuando la familia se desmoronó. «¿Eres tú?», apenas pudo articular. «Vine a poner fin a esto», respondió Christian, su voz resonando con seguridad. «He estado siguiendo pistas desde que desaparecí». «Todo lo que has hecho, todo lo que crees saber es una ilusión». Los ojos de Tomás se ampliaron y el pánico creció en el ambiente. «¿Eh?», exclamó confundido. «¿Quién es este tipo?». «Es mi padre», murmuró Alejandro, su voz tan baja que apenas se escuchó. La sala temblaba con el peso de revelaciones que nadie esperaba. «Esto no se trata de ti, Alejandro», gritó Valeria, ignorando la creciente tensión. «La verdad es que tu madre, tu padre, todos han jugado con fuego. La muerte de Gustavo no fue un accidente, fue un sacrificio». Luz dio un paso adelante, su rostro ahora pálido, casi fantasmal. «Valeria, debes dejar de hablar». «No entiendes lo que estás diciendo». En ese momento, un grito agudo atravesó la habitación. Una figura, un hombre herido, apareció detrás de todos, tambaleándose antes de caer al suelo. «Por favor, no me dejen aquí».
Era Martín, el abogado que había trabajado para Alejandro, y su rostro estaba marcado por el terror. «¡Ellos vienen! ¡No están solos!». La multitud se congeló. Alejandro sintió que el tiempo se había detenido. «¿Qué están diciendo? ¿Quiénes vienen?». Pero la respuesta no llegó. De repente, una detonación resonó, seguido del sonido de vidrio rompiéndose. La figura de Christian se cayó, golpeando el suelo. Un destello. Todo se volvió un caos. ¡Al suelo!, gritó uno de los agentes, mientras la multitud se dispersaba. Gritos y empujones llenaban el aire. Alejandro sintió cómo el terror se apoderaba de él. ¿Qué estaba pasando? La familia, el pasado, la verdad. Todo se estaba desmoronando frente a sus ojos. «Déjenme ayudarte, Alejandro», suplicó Tomás. Pero Alejandro se encontraba completamente perdido. «¡No! ¡No entiendo esto!», gritó, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. La imagen de Christian tendido en el suelo se desdibujó mientras el caos estallaba. Valeria intentó arrastrarse hacia ellos, pero el pánico arremetía. Uno de los hombres armados que había entrado desenfrenadamente los rodeaba. Sus ojos oscuros observaban, buscando a alguien. «Esta es la hora de la verdad», exclamó, su voz resonando entre el estruendo. «Todo ha sido un juego, y no hay salida». De repente la habitación se llenó de un humo espeso que borraba las caras familiares. Un instante de confusión y luego el grito desgarrador de Luz retumbó en el aire. «¡Alejandro, corre!», todo lo que necesitaba oír. Pero al dar un paso atrás, las palabras de Valeria resonaron en su mente. La muerte de Gustavo no fue un accidente, y un fuego nuevo nació en su pecho. «Todo se reduce a esta elección», gritó, con una determinación renovada. Alejandro se dio la vuelta para enfrentarse a todo. El sudor cayó por su frente y un nudo en su garganta creció con cada respiración. La verdad lo envolvía como una sombra. Su familia, su legado. ¿Quiénes eran realmente? «No hay salida. Te están esperando». El eco de la voz del hombre armado se desvaneció en el caos. Pero antes de que pudiera procesar, el humo lo envolvió completamente. Y así, entre la desesperación y el grito desgarrador de su madre, Alejandro se sintió caer en un abismo de incertidumbre, sin saber si volvería a ver el sol. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quiénes eran los verdaderos enemigos? La revelación estaba a punto de ser revelada. ¿Pero a qué costo? El aire pesado de incertidumbre se volvió palpable mientras Alejandro luchaba por asimilar lo que sucedía. Cada grito, cada explosión de pánico lo arrastraba más hacia esa vorágine de caos. Pero había algo más profundo y oscuro en juego. Mientras el humo envolvía todo, la figura de su madre se acercó, y él sintió un tirón de emociones. «No, no, no. Mamá, ¿por qué no me dijiste que estabas viva?». Pero Luz, con sus ojos asustados: «Necesitamos salir de aquí». No hubo tiempo para más. El retumbar de otra explosión resonó a sus espaldas, temblando a través de los mármoles del penthouse. Alejandro se volvió, buscando a Valeria, pero el caos la había dejado atrás. Su mente se llenó con su rostro, el conocimiento mortal en sus ojos. Y entonces se escuchó un nuevo estallido, pero esta vez algo diferente. Un grito de desesperación. «¡Valeria!», gritó, mientras un relámpago de terror cruzaba su rostro. Se giró de nuevo hacia su madre, que estaba a su lado, al borde del colapso. «¡Valeria está herida! No la puedo dejar atrás». Con el corazón a mil, Alejandro se adentró en la nube de caos, atravesando cuerpos en pánico. Cada paso le costaba. Cada grito desgarrador le atravesaba el alma. Pero entonces algo cambió. El caos se convirtió en un momento congelado cuando algo, una figura oscura entre el humo, avanzó hacia él. Era el hombre de negro, todavía de pie, con la mirada fija,
pero algo en su forma había cambiado. «Tú, Alejandro», dijo el hombre, aunque su voz sonó diferente, como si no fuera la misma persona. «Estás destinado a esto. Eres parte del legado. Pero hay una verdad que aún no conoces». El corazón de Alejandro se detuvo. «¿Qué estás hablando?». Su voz tembló mientras se acercaba. Justo en ese instante, Tomás se colocó entre él y el misterioso hombre. «No te acerques a él», gritó Tomás, pero su voz temblaba, desterrando la seguridad. Alejandro lo miró, buscando respuestas en esos ojos llenos de confusión, y en un giro brutal, el hombre de negro levantó la mano. «Esa verdad que esconde tu madre es más terrible de lo que imaginas. El sacrificio de Gustavo», interrumpió Luz con un grito desgarrador que resonó en el aire. «¡Cállate! ¡No lo digas!». Pero ya era tarde. Un silencio oscuro se cernió sobre todos al escuchar esas palabras. Aunque se movía entre el temor y la confusión, Alejandro sintió como si un rayo acabara de impactar en su interior. La revelación impulsó su mente a un rincón que no quería explorar. ¿Qué significa?», preguntó, su voz más un susurro lleno de desesperación. «El sacrificio era parte de un plan mayor», continuó el hombre, con una intensidad que hizo que todos contuvieran la respiración. «Tu madre, tu padre, aún tú, todos son piezas en un juego que no comprenden». Y en un giro inesperado, una figura desde la entrada, desdibujada por el humo, se acercó. Era Valeria, apoyándose contra la pared, con el rostro pálido, pero con una determinación feroz en sus ojos. «Eso no es cierto. La verdad es mucho peor. Alejandro, no puedes confiar en ellos». Todo se sintió como un caleidoscopio de traiciones y oscura verdad, mientras las palabras de Valeria penetraban en su mente. «No, no. ¿Por qué, Valeria? ¿Quién diablos eres tú en realidad?». Pero antes de que Valeria pudiera responder, otra estruendosa detonación sacudió el penthouse. El humo se despejó durante un instante, y en un movimiento fugaz, la figura de Luz cayó al suelo, sosteniéndose el pecho. «¡Mamá!», Alejandro gritó, el terror desbordando su rostro. Todo en su mundo se desmoronó. Cada verdad que creía conocer, cada relación construida, parecía desvanecerse. Y en medio del caos, un último grito de Valeria, lleno de dolor y sinceridad, resonó. «No olvides la promesa que hiciste de protegerlo». ¿Proteger a quién? Alejandro no sabía, pero la angustia y el miedo comenzaban a acumularse como un tsunami. La palabra traición flotaba en su mente, y de repente todo tenía más sentido. El hombre se había acercado más, su voz ahora un susurro de condena. «La historia se repite, Alejandro. Aquellos que no conocen su pasado están condenados a repetirlo. La verdad es que el verdadero enemigo eres tú mismo». Una sombra de pánico se apoderó de él, mientras las luces parpadeaban, dejando a todos en la penumbra. Alejandro se sintió como un peón en un juego que apenas entendía, mientras la revelación de Valeria cambiaba todo. Pero en un giro abrumador, el rostro de Tomás se iluminó con una certeza aterradora. «Es hora de dejar atrás el pasado, Alejandro», gritóse. «La elección es tuya. No estás solo». Entonces la habitación volvió a llenarse de humo y gritos que se desvanecieron en la oscuridad. Y el peso de un destino inminente se cernía sobre él. ¿Sería capaz de hacer las elecciones correctas en medio de tanta traición y confusión? El aire pesado de incertidumbre se volvió palpable mientras Alejandro luchaba por asimilar lo que sucedía. Cada grito, cada explosión de pánico, lo arrastraba más hacia esa vorágine de caos. Pero había algo más profundo y oscuro en juego.
Mientras el humo envolvía todo, la figura de su madre se acercó, y él sintió un tirón de emociones. ¡No, no, no! ¡Mamá, ¿por qué no me dijiste que estabas viva? Pero Luz, con sus ojos asustados, apenas podía sostener su mirada. Alejandro, el tiempo apremia. Para palabras perdidas, necesitamos salir de aquí. No hubo tiempo para más. El retumbar de otra explosión resonó a sus espaldas, temblando a través de los mármoles del penthouse. Alejandro se volvió, buscando a Valeria, pero el caos la había dejado atrás. Su mente se llenó con su rostro, el conocimiento mortal en sus ojos. Y entonces se escuchó un nuevo estallido, pero esta vez algo diferente, un grito de desesperación. ¡Valeria!, gritó mientras un relámpago de terror cruzaba su rostro. Se giró de nuevo hacia su madre, que estaba a su lado, al borde del colapso. Valeria está herida. No la puedo dejar atrás. Con el corazón a mil, Alejandro se adentró en la nube de caos, atravesando cuerpos en pánico. Cada paso le costaba, cada grito desgarrador le atravesaba el alma. Pero entonces, algo cambió. El caos se convirtió en un momento congelado, cuando algo, una figura oscura entre el humo, avanzó hacia él. Era el hombre de negro, todavía de pie, con la mirada fija, pero algo en su forma había cambiado. «¡Tú, Alejandro!», dijo el hombre, aunque su voz sonó diferente, como si no fuera la misma persona. «Estás destinado a esto. Eres parte del legado. Pero hay una verdad que aún no conoces». El corazón de Alejandro se detuvo. «¿Qué estás hablando?». Su voz tembló mientras se acercaba. Justo en ese instante, Tomás se colocó entre él y el misterioso hombre. «No te acerques a él», gritó Tomás, pero su voz temblaba, desterrando la seguridad. Alejandro lo miró, buscando respuestas en esos ojos llenos de confusión. Y en un giro brutal, el hombre de negro levantó la mano. «Esa verdad que esconde tu madre es más terrible de lo que imaginas. El sacrificio de Gustavo». «¡No!», interrumpió Luz con un grito desgarrador que resonó en el aire. «¡Cállate! ¡No lo digas!». Pero ya era tarde. Un silencio oscuro se cernió sobre todos al escuchar esas palabras. Aunque se movía entre el temor y la confusión, Alejandro sintió como si un rayo acabara de impactar en su interior. La revelación impulsó su mente a un rincón que no quería explorar. «¿Qué significa?», preguntó, su voz más un susurro lleno de desesperación. «El sacrificio era parte de un plan mayor», continuó el hombre, con una intensidad que hizo que todos contuvieran la respiración. «Tu madre, tu padre, aún tú, todos son piezas en un juego que no comprenden». Y en un giro inesperado, una figura desde la entrada, desdibujada por el humo, se acercó. Era Valeria, apoyándose contra la pared, con el rostro pálido, pero con una determinación feroz en sus ojos. «Eso no es cierto. La verdad es mucho peor. Alejandro, no puedes confiar en ellos». Todo se sintió como un caleidoscopio de traiciones y oscura verdad, mientras las palabras de Valeria penetraban en su mente. «No, no. ¿Por qué, Valeria? ¿Quién diablos eres tú en realidad?». Pero antes de que Valeria pudiera responder, otra estruendosa detonación sacudió el penthouse. El humo se despejó durante un instante y en un movimiento fugaz, la figura de Luz cayó al suelo, sosteniéndose el pecho. «¡Mamá!», Alejandro gritó, el terror desbordando su rostro. Todo en su mundo se desmoronó. Cada verdad que creía conocer, cada relación construida,
parecía desvanecerse. Y en medio del caos, un último grito de Valeria, lleno de dolor y sinceridad, resonó. El suelo tembló bajo sus pies, y de repente, en un parpadeo angustiante, el hombre de negro alzó su mano. Con una urgencia desesperada, un destello brilló desde su muñeca. «Esto no se detendrá hasta que tú lo decidas, Alejandro», gritó, mientras la luz deslumbrante se expandía, devorando la sala. La escena se transformó en un torbellino de luces y sombras. Alejandro sintió un tirón profundo en su pecho. Un eco resonante y terrible atravesó su cabeza. Cada cara a su alrededor se desdibujaba. El sonido de balas desplazándose. Las figuras distorsionadas danzaban en el humo. Su corazón latía con fuerza. Y entonces, en ese momento, una verdad desgarradora emergió del caos mismo. La figura del hombre de negro se desvaneció, revelando un rostro que le era familiar. Era su propio padre, Cristian. Siempre estuviste destinado a esto, Alejandro. La línea entre nosotros no era más que un espejismo. El mundo se detuvo. Alejandro se sintió caer en un abismo de dolor y traición, mientras la comprensión golpeaba con toda su fuerza. ¿Tú fuiste?», murmuró, incapaz de procesar lo que estaba viendo. «Fui quien dirigió todo, el sacrificio, la conspiración, todo. Era el único modo de mantenernos a salvo, de liberarte del destino que me condenó». El tiempo se detuvo. No podía respirar. Todo lo que había creído se desmoronaba en 1000 partes. De repente, no sabía si el enemigo era su padre o su madre, si los leales eran sus amigos o traidores en sombra. No puede ser», gritó Alejandro, mientras las revelaciones colisionaban en su cabeza. «¡No puedes hacer esto!». Pero Cristian sonrió. Una sonrisa amarga de quien ha jugado un juego demasiado largo. «No hay vuelta atrás, hijo. La verdad tiene consecuencias, y ahora tú decidirás qué hacer a continuación». El ambiente se oliendo gris, cada rostro lleno de perplejidad, mientras el caos culminaba. Entre ellos su madre y Valeria miraban con realidades distorsionadas, y el futuro se tornaba confuso. La sala se convirtió en un campo de batalla emocional. ¿En quién podía confiar? ¿Quién era realmente su padre? Y justo cuando el universo de Alejandro parecía desvanecerse, la luz se intensificó. Todo estaba a punto de cambiar, y su corazón latía con la pregunta que llenaba el aire. ¿Qué sería de él cuando se revelara la última verdad? El silencio se volvió ensordecedor tras las revelaciones de Cristian. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su padre, el hombre que había creído muerto, ahora revelaba que todo había sido un juego, una trama retorcida de sacrificios, y el rostro de Luz estaba marcado por el miedo y la incredulidad, y los ojos de Valeria llamaban su atención como si supieran algo que él no comprendía. «¿Por qué, padre? ¿Por qué todo esto?», Alejandro cuestionó, la voz entrecortada, mientras la habitación empezaba a temblar. Cristian esbozó una sonrisa amarga, «Porque había que protegerte de todos, incluso de tu propia madre». El aire se volvió denso. ¿Protegerme de ella? ¿De mi propia familia? Alejandro luchaba por procesar la traición que se cocía a su alrededor. La habitación estaba llena de humo, pero las verdaderas llamas eran las que ardían en su pecho. «¡No!», gritó Luz, intentando interponerse entre Cristian y Alejandro. «Tú no lo entiendes. Esto no es solo un juego. Hay vidas en peligro. Todos estamos en riesgo». «¿De qué hablas, mamá?».
Alejandro sintió como el miedo se nublaba en rabia. ¿Cuál es la verdad que tanto teméis? En ese instante, un impacto fuerte sacudió el suelo. Todos se tambalearon. Alejandro vio que más hombres armados entraban por la puerta. Pero esta vez no eran solo agentes. Había una figura familiar en el grupo. Era su hermano, Ricardo, el que no había visto en años. Su mirada era sombría y dura. «Alejandro, no confíes en ellos», exclamó Ricardo, señalando a Cristian. «Lo que él ha hecho es inaceptable. Debemos salir». Antes de que alguien pudiera reaccionar, todo se descontroló. En un parpadeo, un disparo retumbó en la sala. Alejandro sintió que el tiempo se detenía, mientras la bala volaba. Y de repente, Cristian cayó, un grito atorado en su garganta. El caos estalló. «¡Papá!», Alejandro gritó corriendo hacia él. Pero su padre no se movía. La mancha oscura de sangre se expandía bajo su cuerpo. La confusión y el pánico se mezclaron en su mente. «¡Mamá! ¡Ricardo! ¿Qué está pasando?» «¡Que es una trampa!», gritó Valeria desde el suelo, tratando de levantarse a duras penas. «El verdadero enemigo no está aquí, está afuera. Lo que buscan es a Tomás». «¿A Tomás?». Alejandro volvió a mirar al chico, que había estado junto a él todo este tiempo, intentando procesar el horror. «Solo hay que salir, ahora», insistió Ricardo, su voz firme en medio del caos. Un grito desgarrador se escuchó más allá del humo. Era Valeria. «El sacrificio de Gustavo se repite. Tomás, tú eres el hilo que conecta todo esto». Tomás, paralizado, vio a Alejandro con ojos desbordantes de tensión. La verdad se cernía sobre ellos como un manto oscuro. Antes de que Alejandro pudiera absorber la frase de Valeria, una explosión sacudió la habitación, rompiendo el caos en fragmentos. Las luces parpadeaban. A medida que el polvo y el humo llenaban el aire, una risa resonó. Era escalofriante y familiar. Y entonces apareció una figura despiadada, emergiendo de entre la oscuridad. Era Gustavo, la persona a la que todos creían muerta. «¡Ja, ja! ¡Qué bonito espectáculo! ¡El regreso de los perdedores!», dijo, sonriendo siniestramente. La sala se congeló. Alejandro sintió un frío helador recorrer su columna. ¿Tú estás vivo?» La incredulidad pintaba su rostro. «Por supuesto, hijo mío», dijo Gustavo, sus ojos brillando con malicia. «Todo ha sido un gran plan. Y tú eres la pieza final». El piso parecía desvanecerse bajo sus pies. Todo lo que sabía, todo lo que creía, se desmoronó como un castillo de arena. La traición, la manipulación, todo estaba a la vista. Y en ese instante comprendió que su destino estaba entrelazado con aquellos a quienes había intentado dejar atrás. La tensión era insoportable. Las verdades se retorcían. Los enemigos se convertían en aliados y volvían a ser enemigos. «¿Qué significa esto? ¿Qué planeas?», preguntó Alejandro, sintiendo que todo su ser se negaba a aceptar la realidad. «Significa que este juego apenas ha comenzado», dijo Gustavo, mientras el caos continuaba a su alrededor. Alejandro miró a su madre, a Ricardo, a Valeria, y sintió que las respuestas se desvanecían en un mar de confusión. Gustavo levantó una mano, y Alejandro tuvo la impresión de que todo el mundo se alineaba en su contra. «El sacrificio se requiere, y tú serás quien elija el futuro. ¿Estarás dispuesto a enfrentarte al verdadero enemigo?». El aire se volvió pesado con las palabras. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. La respiración se le cortó. Estaba atrapado, arrastrándose entre la lealtad y la duda. La figura de su padre, ahora muerto, aún lo acechaba. «No te dejaré ganar», clamó Alejandro,
mientras luces de un nuevo conflicto comenzaban a proyectarse en su mente. Pero en ese momento, el verdadero misterio se cernía a su alrededor. ¿Quién era realmente el enemigo? ¿Gustavo? ¿Cristian? ¿Luz? ¿Valeria? Las preguntas retumbaban como ecos de guerra. La confusión se intensificó. Alejandro sintió que el futuro se desvanecía, y en su pecho la rabia y el miedo lo fusionaban. Las decisiones eran pesadas y el tiempo estaba en su contra. ¿Podría encontrar el camino a la verdad antes de que todo se volatilizara en un instante? Atrapado entre los rostros que lo rodeaban, sabía que no solo su vida, sino el destino de todos dependía del siguiente paso. El silencio se volvió ensordecedor. Tras las revelaciones de Cristian, Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su padre, el hombre que había creído muerto, ahora revelaba que todo había sido un juego, una trama retorcida de sacrificios y secretos. El rostro de Luz estaba marcado por el miedo y la incredulidad, y los ojos de Valeria llamaban su atención como si supieran algo que él no comprendía. ¿Por qué, padre? ¿Por qué todo esto? Alejandro cuestionó, la voz entrecortada, mientras la habitación empezaba a temblar. Porque había que protegerte de todos, incluso de tu propia madre. El aire se volvió denso. ¿Protegerme de ella? ¿De mi propia familia? Alejandro luchaba por procesar la traición que se cosía a su alrededor. La habitación estaba llena de humo, pero las verdaderas llamas eran las que ardían en su pecho. «¡No!», gritó Luz, intentando interponerse entre Cristian y Alejandro. «Tú no lo entiendes. Esto no es solo un juego. Hay vidas en peligro. Todos estamos en riesgo». «¿De qué hablas, mamá?». Alejandro sintió cómo el miedo se nublaba en rabia. «¿Cuál es la verdad que tanto teméis?». En ese instante, un impacto fuerte sacudió el suelo. Todos se tambalearon. Alejandro vio que más hombres armados entraban por la puerta. Pero esta vez no eran solo agentes. Había una figura familiar en el grupo. Era su hermano, Ricardo, el que no había visto en años. Su mirada era sombría y dura. «Alejandro, no confíes en ellos», exclamó Ricardo, señalando a Cristian. «Lo que él ha hecho es inaceptable. Debemos salir». Antes de que alguien pudiera reaccionar, todo se descontroló. En un parpadeo, un disparo retumbó en la sala. Alejandro sintió que el tiempo se detenía mientras la bala volaba, y de repente, Cristian cayó. Un grito atorado en su garganta. El caos estalló. «¡Papá!», Alejandro gritó, corriendo hacia él. Pero su padre no se movía. La mancha oscura de sangre se expandía bajo su cuerpo. La confusión y el pánico se mezclaron en su mente. «¡Mamá! ¡Ricardo! ¿Qué está pasando?». «Es una trampa», gritó Valeria desde el suelo, tratando de levantarse a duras penas. «El verdadero enemigo no está aquí, está fuera. Lo que buscan es a Tomás». «¿Ya? ¿A Tomás?». Alejandro volvió a mirar al chico que había estado junto a él todo este tiempo, intentando procesar el horror. «Solo hay que salir ahora», insistió Ricardo, su voz firme en medio del caos. Un grito desgarrador se escuchó más allá del humo. Era Valeria. «El sacrificio de Gustavo se repite. Tomás, tú eres el hilo que conecta todo esto». Tomás, paralizado, vio a Alejandro con ojos desbordantes de tensión. La verdad se cernía sobre ellos como un manto oscuro. Antes de que Alejandro pudiera absorber la frase de Valeria, una explosión sacudió la habitación, rompiendo el caos en fragmentos. Las luces parpadeaban. A medida que el polvo y el humo llenaban el aire, una risa resonó. Era escalofriante
y familiar. Y entonces apareció una figura despiadada, emergiendo de entre la oscuridad. Era Gustavo, la persona a la que todos creían muerta. ¡Ja! ¡Qué bonito espectáculo! El regreso de los perdedores, dijo, sonriendo siniestramente. La sala se congeló. Alejandro sintió un frío helador recorrer su columna. ¿Tú estás vivo? La incredulidad pintaba su rostro. Por supuesto, hijo mío, dijo Gustavo, sus ojos brillando con malicia. Todo ha sido un gran plan. Y tú eres la pieza final. El piso parecía desvanecerse bajo sus pies. Todo lo que sabía, todo lo que creía, se desmoronó como un castillo de arena. La traición, la manipulación, todo estaba a la vista. Y en ese instante comprendió que su destino estaba entrelazado con aquellos a quienes había intentado dejar atrás. ¿Qué significa esto? ¿Qué planeas?, preguntó Alejandro, sintiendo que su corazón se aceleraba. Significa que este juego apenas ha comenzado, dijo Gustavo, mientras el caos continuaba a su alrededor. Alejandro miró a su madre, a Ricardo, a Valeria, y sintió que las respuestas se desvanecían en un mar de confusión. Gustavo levantó una mano, y Alejandro tuvo la impresión de que todo el mundo se alineaba en su contra. El sacrificio se requiere, y tú serás quien elija el futuro. ¿Estarás dispuesto a enfrentarte al verdadero enemigo? En ese instante, el aire se cortó. Un sonido estruendoso provenía de la puerta principal. Era como una tormenta rompiendo contra la calma. Alejandro se giró y vio a un grupo de hombres encapuchados entrar. Pero había uno que clamaba su atención. Impresionantemente, su mirada era igual a la suya, y como si el tiempo se hubiera detenido, el rostro era el de un hermano que nunca conoció. ¿Tú? ¿Quién es?, Alejandro gritó, sintiendo que su mundo pendía de un hilo. Soy el hijo de Gustavo, el que nunca debió haber existido, respondió el extraño, su voz resonando entre la multitud. Y tú, Alejandro, eres el verdadero legado, pero el verdadero destino tiene un precio. La revelación cortó el aliento a todos en la sala. Un hilo de esperanza, un manto de traición, una existencia completamente nueva fluyó entre ellos. Tomás miró a Alejandro, aterrorizado. «Esto no puede estar pasando», murmuró Valeria, mientras el caos se convertía en un maremoto de emociones. Gustavo sonrió. «Te lo dije, hijo. El destino está sellado. El juego continúa, pero esta vez no sumarás más piezas. Solo quedará la verdad». Antes de que Alejandro pudiera procesar el nuevo giro, algo en su interior se encendió. La idea de que había otro hermano, un secreto dentro de su propia sangre lo consumía. Mientras el caos giraba a su alrededor, la fuerza y el shock chocaban dentro de él, y se daba cuenta que el verdadero lujo es el tiempo y lo había perdido. «¡No! ¡No! ¡No!», gritó, mientras la habitación se sumía en un griterío y una luz destellante parecía reclamar el aire. La masa de personas se enfrenta a una elección. Hombres armados y secretos del pasado. Con cada revuelo, un nuevo giro podía romperlo todo de nuevo. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién era realmente el enemigo? La revelación estaba a tientas en los oscuros pasillos de su corazón. ¿Podría Alejandro luchar contra su legado o éste acabaría con él? El caos se desató. Todos los rostros en la habitación se convirtieron en una mezcla de miedo y confusión. Alejandro miró a su padre, a su madre y al extraño que afirmaba ser su hermano. La revelación lo atacó. Todo era un plan. Un juego diabólico que lo había llevado hasta aquí. ¿Es verdad? ¿Tú también, Gustavo?
¿Nos has manipulado a todos? La mirada de Gustavo era fría, como un Iceman. Nada es lo que parece, hijo. Este juego ha sido diseñado para que llegues al centro de la verdad. Y ahora, tú decidirás. ¿Decidiré qué? ¿El precio de tu traición? Alejandro sintió como su pecho se oprimía. Era un laberinto de engaños. Las palabras de Valeria resonaban en su mente. El sacrificio de Gustavo se repite. El sudor comenzaba a caer por su frente, mientras un grito desgarrador de Valeria lo sacó de sus pensamientos. ¡Mira! La figura de Christian, su padre, yacía en el suelo, empapada en su propia sangre. La escena congeló el tiempo. Una rabia ardiente brotó en su interior. «Esto se acabó», dijo Alejandro, levantando la voz. La tensión era palpable, mientras todos los ojos se volvían hacia él. Tomás, con el rostro tenso, se acercó. «Alejandro, hay que salir de aquí. Esto está muy fuera de control». Sus palabras fueron como un balde de agua fría. La urgencia de su amigo lo dejó sin aliento. Mientras el humo se espesaba, el tiempo apremiaba. «Mamá, apúrate», gritó, pero no podía apartar su mirada de Christian y del peculiar rostro de su nuevo hermano. «¿Qué eres tú realmente?», Gustavo sonrió. «¿Por qué no lo descubres, Alejandro? Desde el inicio, el verdadero enemigo ha estado más cerca de lo que imaginas». Un nuevo grupo de hombres armados irrumpió en la escena, provocando que la multitud se dispersara. Gritos y el estruendo de disparos llenaron el aire. Alejandro sintió el corazón en la garganta. ¿Era esto posible? Tenía que escapar antes de que todo se convirtiera en una ruina total. «¡Súbete! ¡Vamos!», le gritó Ricardo con urgencia. Alejandro miró a Tomás y Valeria, quienes se aferraban a cualquier esperanza de sobrevivir, y entonces decidió. «¡A la salida!». Fueron como sombras soltadas de un ático en llamas, corriendo entre la multitud. El eco de gritos los seguía. Valeria se tambaleó, pero Alejandro la agarró con firmeza. «¡No te sueltes! ¡No te sueltes!». La idea de perderla ahora lo aterraba más que cualquier disparo que pudo cruzar la sala. Finalmente llegaron a la terraza. La vista desde allí era escalofriante. El horizonte se cubría de humo y el caos se desataba como un huracán. Tomás tomó aire, mirando hacia el abismo. «No hay tiempo. Vamos a saltar a esa azotea». «¿Te has vuelto loco?». Alejandro aprendió a tener miedo de lo desconocido, pero el tiempo se agotaba. Sin esperar más, se lanzaron al vacío, aterrizando en la azotea de un edificio colindante. «¿Todos bien?», se preguntó mientras la adrenalina corría por sus venas. Luz, que había logrado seguirles el ritmo, se desplomó de rodillas. «Lo siento», susurró, y ese perdón retumbó en el aire como un eco lejano. «Las cosas deben cambiar, Alejandro. No podemos seguir así», dijo finalmente Valeria, mientras la neblina se dispersaba lentamente. Alejandro sintió que los lazos finalmente empezaban a enredarse. «The past won't let us go easy». Todo lo que conocían estaba siempre al borde del abismo. La necesidad de reconstruir y redescubrir era crítica. Cada uno de ellos necesitaba confrontar sus verdades a gritos, de alguna manera. ¿Sib, de un nuevo comienzo, o el ciclo de traición volvería a atraparlos? Con un último vistazo a la escena de caos, Alejandro supo que su vida nunca sería la misma. Las revelaciones lo habían transformado, y la batalla contra el legado de sus padres apenas comenzaba. Pero mientras se giraba para marchar, un destello de determinación se encendió en sus ojos. La historia no acababa aquí. Había mucho más por descubrir. Un nuevo camino se extendía ante ellos, lleno de incertidumbre. Pero eso ya no lo asustaba. Este era solo el principio.
Pero ahora, amigos, ha llegado el momento de demostrar tu apoyo. Tienes que suscribirte ahora. Esto no es solo un llamado, es una urgencia. Presta el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegúrate de no perderte más historias exclusivas que están a punto de llegar. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace, porque quiero escuchar tus pensamientos. Y más importante, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este DC.